para empezar. Padre Santo, gracias, Señor, por un domingo más que nos tiene usted en esta noche ante su presencia, Padre Santo, permitiéndonos rendirle alabanza, adoración, porque usted se merece todo, Padre Santo. Gracias por su santa presencia, Señor, aquí entre nosotros a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo. Le pedimos en esta noche, Señor, que usted nos guíe a través de su palabra, Padre Santo, en esta noche, y que mi boca solo hable su plena y absoluta voluntad, Padre Santo. Le pido, Padre Santo, que hoy nos traiga una palabra para cada uno de los presentes, Señor, y también que esa palabra, Señor, sea de bendición para todos los que nos acompañan, Señor, todos aquellos soldados de Cristo a través de las redes sociales, Padre. Le he pedido, Padre Santo, por cada uno de ellos, Señor, que usted sea bendiciéndolos, guiándolos, Señor, y por qué no, si se necesita, reprenderlos, Padre Santo, igual que a nosotros, Padre, que necesitamos su dirección, su guianza, Señor, y en ocasiones también sus regaños, Padre. Le pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted es el amo y Señor de este lugar, Padre Santo, y esperamos, Señor, su ministración con ansias en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo, se pueden sentar. Gloria a Dios. Dele play, hermana. Gloria a Dios. Es tanto. Gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestro libro de Romanos. Seguimos en el capítulo 9. Vámonos a Romanos capítulo 9. Vamos a leer del 30, versículo 30 al 33. La justicia que es por fe. Si se fijan en el libro de Romanos, sigue haciendo hincapié el apóstol Pablo en que ya la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos da salvación, que ya no es como tener una religión en la cual hacemos las cosas sin sentirlas, simplemente porque así dice que tienen que hacer las cosas, ¿no? Les decía que la palabra de Dios dice que muchas veces nosotros a Dios, dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros queremos vivir una religiosidad. Queremos vivir queriendo agradar a Dios, pero sin amar a Dios. Queremos simplemente obedecer lo que dicen porque así se debe de hacer, pero no como un hijo que le da la razón al padre. Tiene razón, lo voy a hacer de esta manera porque así debe de ser, sino como un compromiso. Dijo que así lo hiciéramos y pues yo lo hago y me evito problemas, pero no siente el hacerlo. No siente el hacerlo. Fíjense, estaba leyendo que de la historia, ¿verdad? De por allá, no digamos de la iglesia católica porque pues apenas estaba iniciando, ¿no? Pero se dio un cambio muy drástico de la gracia a la religión, en la cual encaminaron a toda la gente a qué cosas tenían que hacer, y así pasaron los siglos hasta que llegaron las famosas indulgencias que se cobraban. Si usted quería ser perdonado, bastaba con que comprara las indulgencias al precio que le marcaran, y hasta les hacían promoción. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero les hacían promoción y les vendían las indulgencias para el perdón de pecados. Como ya no eran los animalitos
ya había pasado de moda el sacrificio de los animalitos. Ya no era la gracia por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Ya había pasado de moda el Señor Jesucristo, válgame. Ahora eran las indulgencias las que perdonaban pecados. Y no solamente los pecados que haya usted cometido, sino los pecados que fuera a cometer en un futuro. Como decía Job, voy a sacrificar a estos animalitos en sacrificio por si acaso mis hijos pecaran. Entonces ellos compraban las indulgencias por si acaso pecaran el día de mañana. Esa doctrina es totalmente errónea, totalmente sacada de... Es más, ni siquiera salió, como dicen, está en la Biblia pero está fuera de contexto. No, ni siquiera es bíblico. Pero lo que me llamó la atención fue algo. Dentro de las indulgencias ni siquiera tenías que haberte arrepentido. No había necesidad de que te arrepintieras. Simplemente compra la indulgencia y tus pecados son perdonados aunque no te arrepientas. O sea, si la indulgencia estaba mal, el pensar que somos perdonados por comprar algo sin arrepentirnos está peor todavía. Y muchas veces nosotros como cristianos no contamos con esas indulgencias. Seguimos creyendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero seguimos actuando sin arrepentimiento. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Es más, seguimos acariciando nuestra vida pasada, nuestra vieja manera de vivir. Y caemos en la misma trampa. Y conociendo la palabra de Dios, aún así volvemos atrás. Yo tengo consideración por toda aquella gente. Imagínense las personas que no saben leer, que simplemente hacen lo que les dicen que hagan los que los enseñan y los llevan por un camino de error. Imagínense que nosotros ahorita, ¿cuántos traen su Biblia en la mano ahorita? Y en español. Antes solamente existía la Biblia en latín. No estaba al alcance de la mano solamente si usted hablaba latín. Hoy en este tiempo, imagínese usted, no cualquiera puede aprender inglés. No cualquiera tiene el poder económico para pagar clases de inglés. Y que las únicas Biblias que hubiera fueran en inglés. Creo que muchos, con el puro índice, teníamos por falta del inglés. ¿Qué íbamos a hacer? Y luego llega una persona aquí que habla inglés y nos revuelve toda la Biblia. ¿Qué más nos queda hacer? Creerle a lo que nos diga que está bien. Y si en algo se equivoca, lo vuelve a componer ahí, que al cabo usted no sabe hablar inglés. ¿Sí me entiende cómo era en aquel tiempo? Entonces la gente les creía. Ahora vemos que no es por obras, que las buenas obras no nos salvan, que las obras de la ley no nos salvan, y es más, ni siquiera debemos practicarlas. Nada de la ley tenemos que practicar, porque ya estamos por gracia. Y como dijo Pablo, tampoco no se trata de que si la ley prohíbe el mentir, el matar, usted ya lo va a hacer. Eso sigue siendo igual. Pero no vamos a andar ni sacrificando animalitos, ni comprando indulgencias, sino totalmente toda la fe es a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, dice la palabra. Vamos a leer Romanos 9, 30 al 33. Amén, cuando estén ahí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel,
que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice: pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto número 1, la justicia se revela por fe. Vamos a ir a Romanos 1:17. Romanos 1:17, gloria a Dios, amén. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la justicia de Dios. Nuestra fe en Cristo es el que nos hace salvos. Ya no la ley, no las indulgencias, no las mandas, el ir hincado sacrificando el cuerpo. Nada de eso funciona. Otra equivocación teológica que estaba revisando, enseñanza, que los estudiosos de la ley de aquellos tiempos confundieron una palabra en su traducción, y en vez de decir que era por gracia, es tan parecida que la confundieron y le pusieron penitencia. ¿Cómo se va a perdonar cómo es perdonado el cristiano? Penitencia. Y no era penitencia, era gracia. Por eso es de que no nos entendemos. Unos venimos y le pedimos perdón a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aclamando al perdón por la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mientras que otros hacen a un lado esto porque les han enseñado que para perdón de los pecados es la penitencia. Si usted se portó muy mal, usted tiene que hacer una penitencia. Muchas personas van con sus rodillas sangradas, caminando grandes distancias. La gente piadosa, la gente que tiene misericordia de ellas, van poniéndole sus abrigos porque ven que aquel feligrés ya viene, aquel mártir ya viene con sus rodillas dañadas, ensangrentadas, que ya no puede dar un rodillazo más para seguir avanzando, y todavía le queda cientos de metros para llegar. ¿Usted cree que Dios quiere ver a su creación así, humillada? Y menos ante un ídolo, ante una imagen. Las imágenes solamente deben de ser decorativas, pero no son para honrarlas, ni poner su fe en ellas. Y todo eso lo hace una religión. Cuando nos basamos nuestra creencia en una religión, en un ídolo, en una imagen, en una doctrina equivocada, y nos vamos por las obras. Ya olvidamos lo de los sacrificios, pero seguimos queriendo sacrificarnos nosotros. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. ¿Qué nos deja a nosotros? Alabar su nombre y darle gracias. Gracias, 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 gracias por tu familia, por tu trabajo, por tu estudio, por tu escuela, por tus hijos, por toda tu familia, por tus amistades, tu círculo social, por todas las bendiciones que tienes, aún las materiales. Todo es gracias. Y después viene la muerte y la vida eterna juntamente con Él. Por todo eso hay que darle gracias, sin tomar en cuenta la ley. Es por fe. Por fe. Y es la fe lo que no debemos perder, y es la fe la que más ataca al enemigo. Que Dios lo reprenda. Con la duda, con las tentaciones, con las tribulaciones. Él ataca nuestra fe, porque dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. Y si nosotros no tenemos fe, alcanzaremos algo. Alcanzaremos.
a estar en la presencia de Dios un día sin fe? Cuando la palabra de Dios dice que nadie puede agradar a Dios sin fe. O lo dice al revés volteado: sin fe nadie puede agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y yo sé que nuestra humanidad, nuestra carnalidad no sabe tener fe. Por eso, cuando nos falta fe, es porque le estamos haciendo caso a nuestra carne. Porque eso viene de ella. Eso no viene de Dios. Vamos a recordar Romanos 3. ¿Qué es el 28? A ver, Romanos 3. Por eso que escribo refer, que es 28. Amén. Sí. ¿Me dicen cuando estén listos? Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pregunta: si las obras de la ley ya no son válidas y son bíblicas, ¿será válido la penitencia? ¿Será válido el adorar imágenes para estar bien con Dios? ¿Serán válidas las indulgencias? Eso no es bíblico. Y han engañado a mucho pueblo. A mucho pueblo que de veras ama a Dios, pero sus líderes los han encauzado mal. Y nosotros debemos de estar muy listos a no ser confundidos, a tener la palabra exacta de Dios en nuestras vidas. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Solo por fe. ¿Qué quiere decir? Que debemos quitar las obras de la ley de nuestras vidas. Las bíblicas y las no bíblicas. Solo por fe. Porque la ley es bíblica, pero era para otro tiempo. La ley, según dice la palabra de Dios, solamente nos guió, nos hizo conocer que éramos pecadores. Y nos hizo conocer que necesitábamos un Salvador. Ese Salvador ya lo tenemos. No necesitamos más. Solo Jesús. Solo nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin del mundo, como dijo Él, que Él nos acompañaría. Se justificaban por la ley sin fe. Ahora es con fe, fe en Jesucristo. Nadie será justificado por las obras de la ley, sino por Jesucristo. Vamos a ver Gálatas 2:16. Amén, cuando estén ahí. Sabiendo que hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una de las obras de la ley es el diezmo, las primicias. Y claro, el que quiera ofrendar a la iglesia puede ofrendar lo que Dios ponga en su corazón, eso no es problema. Pero no como para decir, diezmo, ya soy santo. No. La ofrenda es una y la santificación es otra. La justificación que nos da Jesucristo va más allá de un simple diezmo. Y el diezmo se instituyó para el pueblo judío, por lo tanto es ley. La circuncisión era también parte de la ley, aunque la circuncisión ya se había conocido desde nuestro padre en lo espiritual, Abraham. Fue instituido con Moisés como ley.
Vamos a ir a Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es como decir, si a mí la policía, que es la que se encarga de la vialidad, los de tránsito, no pusieran un alto en una calle y yo me voy de paso, no me pueden parar, infraccionar y decirme te pasaste un alto. ¿Por qué? Porque el alto no está puesto. ¿De qué me acusas? Ahí no hay ningún señalamiento que diga que me debo detener. Pero ya una vez que llega la ley, es como si fuera ese alto. Desde ese momento usted ya no puede circular sin detenerse. Antes no había problema, pero desde el momento que se puso el alto, ya es ley. Entonces antes, ¿qué dicen? El pecado siempre existió, pero no había una ley para encarar al que cometía la infracción. Ya con Moisés se instituyó una ley porque Dios quería consagrar un pueblo para él. Y entonces sí les dijo, dejen de hacer esto y esto, que está mal. Ustedes no lo sabían y lo hacían, pero hoy les digo, está mal y dejen de hacerlo. Los sacerdotes van a hacer esto, esto y esto y esto otro, pero no lo pueden hacer si no se santifican. Así es que quiero que de aquí en adelante hagan esto, pero primeramente se van a santificar. Y hacer un sacrificio por ellos, para después ejercer el ministerio. Entonces ya había una ley, una guianza, cómo se debían de hacer las cosas. Hoy es por gracia. Entonces, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y cuántas cosas no nos dice también? ¿Qué dice? Que antes con la ley teníamos que hacer un sacrificio por el pecado de la codicia. Hoy no, hoy nos arrepentimos y venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pedimos perdón. Pero la ley nos enseñó que éramos pecadores. Y también las escrituras nos enseñan que la ley no fue suficiente para santificar un pueblo, porque lo hacían como por ley, pero no lo tenían en el corazón. Por eso el Señor Jesucristo decía que el Señor buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad, no obras e hipocresía. Si nosotros hacemos alguna obra para el Señor, tiene que ser de corazón. No haciéndolo a regañadientes, sin sentirlo, sino todo lo que hagamos, la verdad. Si usted ayuda incluso a una persona, nomás para ayudarla, lo va a ayudar, pero con Dios no le cuenta porque no quería. No quería ayudar. No tenía misericordia, ni amor, ni voluntad para hacerlo, pero lo hizo, pero no le vale para con Dios. Eso es término. Así están las cosas. Es muy diferente cuando Dios le pone carga a usted por una persona y usted siente el amor y la voluntad, va y lo hace. Ahí ya es un contacto directo con Dios que lo está mandando a hacer tal cosa. Y le vale. Y la adoración para Dios debe ser igual, de corazón. De nada sirve que nosotros vengamos a hacer actos de presencia y estemos todos aburridos queriendo que se acabe la alabanza. Tenemos que tener ganas en nuestro corazón. Tenemos que tener en nuestro corazón el agradecimiento, el convencimiento de que cuando nosotros alabamos a Dios nos fortalecemos nuestra comunión con Él, el contacto con Él. Y es como nos vale que nosotros tengamos en nuestro corazón disposición para alabar a Dios y que nos gocemos alabando a Dios. Si no, no vale. Es como dijo Pablo cuando dijo, si yo hago algo y no tengo amor, soy como el címbalo que retiñe, o sea, simplemente un metal.
que hace un sonido, pero no tiene amor. Fungió con una acción, pero no tiene vida. Igual nosotros, así como ese címbalo que retiñe no tiene vida, nosotros no tenemos amor para las personas y no hacemos las cosas. Incluso Dios nos ha dado un premio que no merecíamos. Nos dio una obra, soldados de Cristo. Si nosotros no le tenemos amor a esto que Dios nos ha puesto en las manos, no va a funcionar, porque no lo estamos haciendo por amor a Dios. No, yo voy a entregarme por la obra del Señor. No, pues lo voy a hacer nomás porque me toca predicar. A ver, como dijo un pastor, predico cualquier cosa. De que le llegó la regañada de parte del Señor, y palabra no es cualquier cosa. Tenemos que hacerlo todo con disposición, con amor, en espíritu y en verdad. Yo me encanta ver predicadores que predican calmadito, que predican gritoneadito, que predican apasionados. Es una locura tantos estilos de predicar que tienen nuestros hermanos, ¿verdad? Y yo me gozo. Hay diferentes grupos que predican de una forma, de otra y de otra y de otra, pero me gozo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con corazón, lo hacen con ganas de servir a Dios, lo hacen con fe, sabiendo que a quién están sirviendo. Ya, cayó la última. Vamos a ver lo más serio para nosotros. ¿Qué cambios hemos hecho por la fe en nuestras vidas? Como un análisis personal, ¿qué cambios hemos hecho por la fe en nuestras vidas? Vamos a ver Hebreos 11:7. Y estos cambios tienen que ser de corazón. No va a ser como ese Hebreos 11:7. No va a ser como el que toma, el borracho, va a la iglesia, deja de tomar. ¿Y por qué no tomas? Pues yo sí quisiera, pero ahí no deja. No, pues así no es de corazón. Ahí es, no tomo porque eso no está bien ante Dios. Amén. Fíjense, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El punto aquí es lo primero que dice arriba: por la fe. ¿Cuántos aquí tienen fe en Dios? Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque no había habido otro diluvio, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor, o sea, le creyó a Dios y actuó en consecuencia y preparó el arca que había de salvar a su familia. Ahora nosotros, con nuestra fe, ¿estamos preparando nuestra arca? ¿Tenemos temor a Dios? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos. ¿Estamos construyendo el arca? Es por fe, no por obras. Pero por fe, Noé hizo una obra muy grande. Ya conocemos todos la historia. La cosa es, nosotros hoy en día estamos preparando esa arca. Y luego dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En que su casa. Esa era una manera de decir familia.
¿verdad? Sirvan a quien quieran, pero en mi casa yo serviremos a Jehová. Sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa. Es su familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con temor a Dios por nuestra fe? Esta congregación, soldados de Cristo, es construir un arca para que se salve nuestra casa y nuestros vecinos, nuestros amigos. Esta es el arca que como congregación estamos construyendo, y depende de nosotros qué tan bien construida va a estar, qué tan grande va a estar, qué tan reforzada va a estar esta arca. Si va a resistir vientos impetuosos, si va a resistir golpes. Depende de nosotros como congregación qué tan resistente vamos a hacer esta arca para la gloria de Dios, para que se salve nuestra casa, nuestra familia. Y en lo personal estamos construyendo también un arca, y esa arca debe ser construida con la palabra de Dios, con la palabra de Dios que nos guía a la obediencia, a la santidad, a tener fe, a tener amor, fe y esperanza. Tenemos que tener en nuestra vida personal. Si cada uno de nosotros, miembros de Soldados de Cristo, hacemos una arca fuerte, personal, estaremos lo suficientemente fuertes como congregación para que como congregación tengamos también un arca fuerte. Esta es el arca que el Señor nos está ordenando que construyamos. Y tenemos fe, tenemos que actuar por fe y trabajar en la obra que Dios nos ha entregado. Por eso yo le digo a los hermanos, pueden meterse en cualquier iglesia a oír predicación, a oír la palabra de Dios, pero tienen que trabajar en una. Pueden confraternizar y ir acá, ir allá, ir para todos lados, pero tienen que tener ministerio en una. Salvo que Dios les dé un ministerio que tengan que ir de congregación en congregación, llevando un mensaje que Dios les ha dado exclusivamente a ustedes para algo. Entonces sí, Dios me ha hablado, pastor, ¿cómo ve? Adelante, mi siervo, adelante a dar la palabra de Dios. Si Dios les da un testimonio de poder que tenga que usted llevarlo por todo el mundo para, gloria a Dios, que tenga que llevar un testimonio por todo el mundo para que la fe del pueblo de Dios sea creciente, ¿verdad? Haya fuego de parte de Dios. Adelante con su testimonio por todo el mundo. Adelante por el mensaje que le dio Dios por todo el mundo. Pero mientras tanto, tenemos que servir todos en una congregación. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Usted se puede gozar donde quiera. Puede ir si quiere a visitar hasta Jerusalén, por allá. Pero usted va a tener un lugar donde servir exclusivamente, que nosotros le llamamos la iglesia local. La iglesia local. Y ahí deben de fungir los 5 ministerios. Se deben de haber los 5 ministerios. Ahí deben de fluir los dones del Espíritu Santo dentro de la congregación. Porque acuérdense que ministerios y dones son para el beneficio de todos en general, de toda la congregación y de todo el cuerpo de Cristo, que ahí ya son varias congregaciones. Entonces ahí hay que pensar qué estamos haciendo por la obra de Dios. Porque decía que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pregunta: ¿cuál es la obra que tenemos para el Señor?
Y no me la conteste a mí. Son cosas que hay que analizar. ¿Qué obra estoy haciendo para el Señor que muestre mi fe? Las obras no salvan, pero son una consecuencia de ser salvos. Amén. Punto número 2. Jesucristo puede ser nuestra salvación o nuestra piedra de tropiezo. Vamos a ir a Isaías 8:14. Todavía hay tiempo. Tenemos 30 minutitos todavía para este punto. Isaías 8:14. Amén. ¿Cuándo están listos? Amén. Dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Quién es la piedra nuevamente? Cristo. Cristo, amén. Y estamos leyendo, aquí me voy a ir otra vez a Romanos 9. En el 33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense desde Isaías, ya ven que Isaías fue el que profetizó de la manera que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo, aún de la manera que iba a morir. Y él está hablando aquí en el 8:14 que iba a ser la piedra. La piedra, para que muchos estemos firmes en esa piedra, en Cristo. Que no nos vayamos, que no nos muevamos, que como dijo Jesús, ¿se acuerdan de la parábola que platicó, que comentó ahí, que les enseñó el Señor Jesús? De que uno había hecho su casa en la arena y otro edificó en la roca y resistió. Así debemos nosotros de edificar nuestra vida en esa piedra. Pero para muchos va a ser que van caminando por la vida como ellos quieren, como andábamos nosotros antes en el mundo, caminando como nosotros queríamos, y nos era piedra de tropiezo. Pero una vez que nos detenemos y edificamos nuestra vida en esa piedra, las cosas van cambiando gradualmente. Van cambiando. Y debemos de tener en cuenta que si edificamos nuestra vida en Él, no nos va a mover nada. Nada nos va a hacer perder la fe, ningún problema, por muy grande que sea. Y al terminar la carrera, también nos iremos con el Señor Jesucristo. Y gracias a que nosotros nos mantenemos firmes en esa piedra, nos vamos a llevar con nosotros a nuestra familia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Muchos veremos en Él nuestro refugio y nuestro libertador. Vamos a ver Salmos 46:1. Amén. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a ir a Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso es bueno orarle a Dios, y cualquier problema que tengamos es exponérselo a Él, pedirle ayuda a Él en cualquier problema que tengamos. Vamos a ver por último Mateo 11:28. Venid a mí,
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El punto, muchos veremos en Él nuestro refugio y nuestro libertador. ¿Para cuántos es refugio y libertador? Amén. Venid a mí. Es una invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es muy diferente cuando nosotros tenemos un problema en la vida, alguna preocupación. Ya ven que no faltan las preocupaciones. Que si el trabajo, que si la salud, que si los hijos, que si la esposa, el esposo. No faltan los problemas. Y estamos estresados, preocupados, no hallamos la puerta. Y de veras, como humanos, nosotros nos preocupamos, nos entristecemos, nos desesperamos, en esta nos enojamos. Esa es nuestra carne, nuestra naturaleza, porque también somos espíritu, alma y cuerpo, y cada uno tiene su reacción. Pero qué diferente es cuando doblamos rodilla y le pedimos ayuda a Dios. Si tienes fe, te vas a olvidar del problema, te vas a olvidar de la preocupación y la angustia. Y cada que sientas otra vez eso, vuelves a orar al Señor. Le vuelvo a encargar esto. Mire, la situación no cambia. Y seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Dijo el Señor Jesús, dice que una señora estuvo enfadada y enfadó a un juez que no la quería atender, y al último lo enfadó y fue y le hizo justicia ya para que lo dejara en paz. Y puso el ejemplo: si ese hombre pecador fue y le hizo justicia, continúa su Padre Celestial que los ama. Entonces hay que estar, Señor, 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 Señor. Yo que quisiera, ¿no? Que a la primera oración, Señor, sana esas, Señor, mis hijos, haz, a la primera. Pero Dios, como es no solamente soberano, de que no, las cosas son así como yo quiero, no, es sabio. Y muchas veces nos detienen las cosas porque tenemos que pasar un proceso también nosotros. Cuando Dios se mueve, involucra muchas vidas. Hay un pobre para que alguien que tiene le pueda ayudar. Se crean situaciones. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos prepara para hacer buenas obras, que el Señor de antemano preparó. Entonces Él tiene ya circunstancias preparadas para ver qué hacemos nosotros. Estaba jugando el videojuego ese de Red Dead, y ahorita me viene a la mente que te da libre albedrío el juego. Es un juego ya con un programa definido, pero ese programa definido te pone a hacer buenas obras y te va a escoger si las quieres hacer malas. Está un limonero pidiendo ahí comida y te aparece ahí, comienza una lucecita blanca ahí de que ahí hay alguien con el que puedas hablar, y te baja, se baja porque es de caballos, se baja del caballo y va para allá, y está un limonero: ayúdeme. Y ahí te da la opción: ayudar o robar, ayudar o robar. ¿Vas a ayudar al limonero o le vas a robar lo que ya tiene reunido? Y muchas veces el Señor así tiene preparadas circunstancias y espera nuestra reacción. ¿Ya? Qué curioso, ¿no? Nosotros decidimos cómo queremos llevar nuestra vida también. Entonces es muy bonito confiar en Dios. Y para terminar este punto, pensar que tenemos una ayuda. Pronto auxilio. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene su socorro? De Jehová. De los cielos.
Nuestro socorro viene de lo alto. Entonces también nosotros tenemos que practicar nuestra fe. Y eso es confiar. Vi en un show de talentos en la televisión ya hace tiempo, no sé si les tocaría verlo, un niño totalmente ciego hizo un baile tipo tabla gimnástica con su padre. El padre obvio sí veía, y a mí me sorprendió mucho la confianza del niño ciego, porque se aventó una acrobacia, salió corriendo, brincó de lo alto y el papá lo cachó acá. Salió saltando desde allá, brincó altísimo. El papá se puso, lo cachó y siguieron con su acto. Pero era ciego totalmente. O sea, en la confianza que tuvo el niño en su padre de saltar 2,5 metros sin saber, con la confianza de que su papá no lo iba a dejar caer al suelo y se iba a lastimar seriamente. Y muchas veces nosotros en Dios, o sea, ese niño pudo confiar en su padre. ¿Cuántas veces no hicieron eso en las prácticas? Y nosotros no podemos confiar en Dios cuando le pedimos algo. ¡Wow! ¡Sas! Ese niño confió en su padre, que era un hombre. Y nosotros en veces le pedimos algo a Dios y no podemos confiar en Él, que es Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces ahí son varios puntos en esta noche que hay que analizar. Varios puntos. El arca, la confianza, en realidad alabar a Dios, y que no se nos muera esa pasión por Dios, porque nos apartaríamos del camino, nos enfriaríamos, perderíamos esas ganas de estar aprendiendo de Dios, nos apartaríamos con facilidad. Tenemos que tener cuidado. El que se sienta firme, mire que no caiga. Tenemos que mirar no caer. Cada paso que debemos estarnos cuidando. Como humanos vamos a cometer errores todo el tiempo, pero tenemos que cuidarnos lo más posible, y si la regamos, pedir perdón a Dios, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir caminando. Ahora vamos a ver, leímos: muchos veremos en Él nuestro refugio y nuestro libertador. Amén. Dice: muchos verán en Jesucristo una piedra de tropiezo para la forma de vida que quieren llevar. Como platicaba hace rato, ¿verdad? Que va caminando y se tropieza porque quieren vivir así como nosotros vivíamos en el pasado. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el 7 y el 8. Primera de Pedro 2, 7 y el 8. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí estamos hablando también de la soberanía de Dios. Fueron destinados. Obvio, el que no acepta a Cristo, ¿a dónde va? A la perdición, al lago de fuego, al infierno. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cómo es para nosotros Jesucristo? Para nosotros que creemos, precioso, dice la palabra. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si se fijan, a Jesús aquí lo menciona como piedra y como palabra. Porque tropiezan en la piedra y tropiezan en la palabra. La palabra de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nosotros hacemos caso a la palabra de Dios y fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no nos arrepentimos y queremos vivir como nosotros queremos, nosotros rechazamos la palabra. Es tropezadero para nosotros, no queremos estarnos tropezando, nos alejamos de ella, no la queremos escuchar, no queremos aceptar la invitación a la iglesia, no nos gusta que nos hablen de Dios, no queremos reuniones bíblicas en nuestras casas, ni que se mencione en nuestros hogares Dios. ¿Por qué? Porque no lo queremos tomar en cuenta en nuestras vidas. No queremos dejar de tomar, de drogarnos. No queremos dejar a esa mujer prohibida, a ese hombre prohibido, porque queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Y la palabra de Dios nos es de tropiezo, nos es de estorbo en nuestro camino. Nuestro camino, que es muy diferente cuando seguimos al camino de Cristo. La justicia que es por fe. Y Dios es justo. Dios es justo. Y no va a perdonar a un culpable. No va a condenar a un inocente. Nosotros tenemos que tomar nuestra decisión usando nuestro libre albedrío. ¿Cómo? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tomar en cuenta a Dios? Tenemos que ser obedientes. ¿Queremos no tomar en cuenta a Dios y agarrar nuestro propio camino? También vamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Y día a día nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe. Decía un predicador, decía, ponga en práctica su fe. A la nada su fe no está preparada para cosas grandísimas, pero vaya poniendo su fe en práctica de cosas pequeñitas. Váyale subiendo. O sea, la fe es una, pero nosotros también tenemos la fe y la duda. Tenemos que ir eliminando totalmente la duda de nosotros e ir trabajando nuestra fe. Ir trabajando nuestra fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se vea, de lo que se espera, como si ya estuviera materializado. Hoy no, pero mañana sí. No sé cuándo, pero se va a hacer, porque yo confío en Dios. Porque fíjense una cosa, que cuando Dios le va a conceder algo, en su corazón le pone la seguridad también, Usted siente en su corazón que así va a ser. De repente le llega algo a su corazón que usted dice, quiero hacer esto, ay, pero no, sí se va a hacer, porque el Señor ya le puso el sentir, como diciéndole, se lo concedo. Ahora sí es cuando usted puede decir, lo declaro, porque ya se lo concedió el Señor, ya está aquí. Y usted no va a aceptar la duda de que a la nada no se hace. A la nada te estás equivocando, te estás acelerando. No, ya Dios ya le pone esa convicción, esa fe en su corazón de que va a suceder tal cosa, de que va a realizarse el negocio, que va a realizarse un trato, que va a realizarse, como decir nosotros, ¿no? Ahorita que estamos esperando que todavía conecten el agua, ¿no? Pero nosotros ya damos por hecho el templo, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. La certeza, así va a ser, ¿verdad? Y no digo, voy a hacer esto con ayuda de Dios. No, se va a hacer eso porque Dios así lo dispuso. Y ahorita ya dijeron que tardaban 15 días hábiles. Yo creo que ya vamos para los 30, ¿no? Para los 30 hábiles y todavía no se conecta. Pero aún así, se va a hacer. En su soberanía, Dios sabrá por qué no se ha conectado el agua, ¿verdad? En su soberanía Él tiene más razones que nosotros.
Fíjense lo que es diferente, ¿no? Nosotros tenemos una manera de pensar y sin embargo Dios conoce la manera de pensar de todo el mundo. Nosotros nos relacionamos aquí. Yo no sé qué están pensando ustedes, pero Dios sí sabe. Igual, con todas las personas que ustedes traten, Dios sabe lo que piensa esa gente. Todos. Y todos lo saben. Todos lo escudriñan. Tanto sus sentimientos como sus pensamientos de bien o de mal. Todo Dios lo sabe. Aquí, ya oyendo que es por fe en el Señor Jesucristo, lo único que queda es mantenernos firmes en la roca, mantenernos en la palabra. Amén. Vamos a ver el punto número 3. Acepta a Cristo y sálvate. Vamos a ver 1 de Juan 1:12. Santo, me lo robaron. Romanos 10, 9 y 10. A ver, dice, amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí me quedé, ¿cómo que no hay 1:12? A ver, vamos a ver 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo el que dice que no ha pecado es que está tropezando con la palabra. Porque dice que si no ha pecado, la palabra no está en nosotros. Y la palabra es Cristo. Que si nosotros decimos que no hemos pecado, el Señor Jesucristo no está en nosotros. En nosotros no habita el Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver. Y en Romanos nos invita a que hagamos la oración del pecador. Decirle al Señor, algunos por primera vez, Señor, reconozco que he pecado, que he fallado, pero hoy te pido perdón y acepto a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Y lo pongo en el trono de mi vida para edificar mi vida en la piedra. Pero para nosotros, que ya estamos en Cristo, también es diariamente, como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros diariamente, por mucho que luchemos en nuestra naturaleza caída, nuestra carnalidad, nosotros fallamos, ya sea de pensamiento, obra o omisión. ¿Saben lo que es omisión, verdad? Sí, amén. Omisión. Omisión es cuando puedes hacer el bien, pero no lo hiciste. Eso es omisión. También es un pecado, es como ves la necesidad, ves un niño con hambre ahí por un lado, te volteas por otro lado y lo dejas así. Pudiste ayudarlo, pero lo omitiste. Eso es omisión. No nada más se peca haciendo las cosas. Un pecado es haciendo las cosas mal. Otro pecado es dejar de hacer las cosas bien. Porque el que sabe hacer las cosas buenas y no las hace, se le toma por pecado. Ahí están dos versículos que enseñan una misma verdad. Pónganse sobre sus pies. Vamos a
hacer una oración, para darle gracias a Dios por esta palabra. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor. Y le damos gracias, Padre Santo, porque usted ha decidido que nosotros seamos sus hijos, que nosotros estemos hoy en este lugar aprendiendo de su palabra, alabando su santo nombre, dándole gracias, Señor, por su sacrificio, Señor. Gracias, Padre, por dar a su Hijo por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en esa cruz, Señor, con tanto sacrificio, con tanto sufrimiento, por amor a nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos guía, porque nos enseña toda verdad y toda justicia, porque aumenta nuestra fe, porque nos recuerda la palabra de Dios en el día malo, Padre. Gracias, Señor, por no soltarnos de la mano, Señor, y seguir paso a paso en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos, Padre Santo, que aumente nuestra fe, que desaparezca totalmente la duda de nuestras vidas, que podamos tener paz después, Padre Santo, de haberle pedido ayuda en cualquier problema, tribulación, en cualquier proyecto, Padre, que descansemos en su promesa. Sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa. Le pedimos, Señor, que nos siga dando hambre y sed de su palabra. Le pedimos, Señor, que nos aparte de toda mala doctrina, Señor, que nos haga poner nuestra fe en algo diferente a usted, mi Dios, mi Señor. Le pedimos, Padre Santo, que nos use como vasos, Padre Santo. Somos sus siervos, Señor, y que nos siga usando, Padre Santo, para seguir predicando su palabra, Señor. Que siga, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir construyendo esta congregación, Padre. Esta arca, Padre Santo, así como Noé en aquel día, Padre, cuando venía aquel diluvio, aquel desastre, Padre, que iba a matar a miles de personas, Padre, y animalitos, Señor. Así como ayudó, Señor, a Noé a formar esa arca, hoy en día, Padre Santo, nos ayude, Padre Santo, a seguir trabajando en su obra redentora, Padre. En nuestra arca personal, en nuestra arca congregacional, Padre Santo. Que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Padre. Pongo en sus manos, Padre Santo, cualquier petición, Padre, de mis hermanos, Padre Santo, para que usted, Señor, haga, Señor, por medio de su fe y de su gracia, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Den un aplauso.